Bueno, en este caso tenemos un bloque de masa M que está apoyado sobre una cuña de masa M mayúscula. Todo el conjunto carece de fricción, lo único que está fijo es la horizontal, es decir, el piso. Y todo esto actúa bajo la acción de la gravedad. Entonces lo que pensamos que va a ocurrir en esto es que este bloque va a deslizarse, bien, en este sentido, y va a terminar desplazando a este otro para acá, probablemente. Entonces se nos pide que resolvamos esto por el método de Lagrange y lo primero que vamos a hacer es determinar los grados de libertad del problema, que en este caso vemos que por un lado tenemos este desplazamiento del bloque M relativo a la cuña, bien, que lo vamos a determinar en, esta, en este sentido, bien, y por otro lado tenemos el movimiento de la cuña. Podemos determinar, por más que vaya para el otro lado, que poniendo un sistema de referencia en esta dirección, llamándolo X, ¿bien? Entonces a este otro sistema de referencia lo voy a llamar Q, partiendo desde la punta de la cuña y paralelo a esta cara de la cuña, de modo que tengo 2 grados de libertad y mis coordenadas generalizadas van a ser Q sub 1, voy a poner a X, según lo dibujé en mi diagrama, y en Q sub 2 voy a poner a Q, y estas van a ser mis dos coordenadas generalizadas. Entonces, para el método de Euler-Lagrange, como siempre, necesitamos definir nuestro lagrangiano, que es la energía cinética menos la energía potencial. Y para calcular cada uno de estos, antes puede ser útil saber la posición y la velocidad de estos dos elementos de nuestro sistema. Entonces, empezamos a definir. Para el caso de la cuña, lo único que vamos a tener es un movimiento en este eje X, así que vamos a tener un valor en X sub m grande para determinar que es de esta masa de la cuña y va a ser igual a esta coordenada generalizada x. Mientras que para la masa pequeña vamos a tener un desplazamiento en este eje x y también podemos determinar otro sistema de referencia acá, este que sea vertical, bien. Este sistema de referencia lo voy a llamar y. Bien, entonces va a tener una posición en x y una posición en y. Pero como dijimos recién, yo quiero expresar todos mis posiciones en función de mis coordenadas generalizadas. Entonces puedo agregar este otro sistema de referencia que no lo tenía, pero voy a expresarlo en función de estos Q sub 1 y Q sub 2. De modo que para la posición en X, lo que voy a tener es la posición en X de este bloque, de esta cuña, que va a llegar hasta acá, bien. Por ejemplo, acá sería 0, partiendo de este sistema de referencia, más, por ejemplo, a ver, si yo llego hasta esta posición en Q, lo que yo tendría es este componente, ¿bien? Este componente se lo tendría que sumar. Y esto va a ser, entonces, acá tengo este mismo ángulo θ, de modo que este lado acá va a ser, esto lo voy a borrar, pero lo que nos va a quedar entonces es el valor Q por el coseno de θ. Es decir, la proyección de este desplazamiento en Q sobre la horizontal. Y a eso se lo voy a tener que sumar a el valor en donde esté mi cuña. Es decir, si la cuña avanza una posición X, partimos de X más este componente horizontal que tenga para el bloque. Bien, y ahora para la posición en Y, lo que voy a tener es, bien, a ver, yo podría hacer acá, plantear una altura L menos esta distancia, que va a ser este componente acá. Bien, esto va a ser Q por el seno de θ. Pero ahora que lo veo, eh, me parece va a ser un poco incómodo plantearlo así. Así que en lugar de eso voy a cambiar la dirección de mi sistema de referencia. Bien, de cualquier forma, este sistema de referencia es arbitrario, lo estoy poniendo yo. Así que voy a cambiarlo por algo más conveniente. Bien, voy a partir de tomando el 0 desde la altura de la cuña. Bien, y voy a poner que y baja. Bien, de este modo me ahorro de poner una constante innecesaria. De la otra forma iba a funcionar igual, pero me iba a acarrear una cuenta un poco más larga. Entonces, la posición en Y va a ser esta proyección sobre esta vertical, que va a ser simplemente Q
por el seno de tita. Bien, entonces con esto tengo mis ecuaciones de posición que describen la posición para estos dos cuerpos del ejemplo. Ahora bien, para la expresión de la energía cinética seguramente voy a necesitar las velocidades, así que hay varias formas de hacerlo. Para mí la más simple es derivar estas ecuaciones de posición. Entonces vamos a tener que x sub m punto va a ser igual a x punto, simplemente. Estos x e y son del cuerpo m minúscula, que es el ladrillo. Bien, me he olvidado poner este subíndice. Entonces x sub m punto es igual a la derivada del primer término, que es x punto, más, y acá lo que vamos a tener es q punto por el coseno de tita. Recordemos que en este problema tita es una constante, no es una coordenada, así que no se deriva con respecto al tiempo. Mientras que para el valor de I sub m punto, lo que vamos a tener es q punto por el seno de tita. Entonces es bastante simple la derivación de las velocidades de cada uno de los cuerpos. Para la energía cinética tenemos que es igual a un medio de la masa de la cuña por la velocidad de la cuña, que es la más simple en este caso, es x punto al cuadrado. Bien. Y esto va a ser, a ver, puedo expresarlo así, por la velocidad de la cuña, que es x sub m punto al cuadrado, más la velocidad del bloque, que va a ser igual a un medio de la masa del bloque por sus componentes de velocidad, que son x sub m punto al cuadrado más y sub m punto al cuadrado. Y esto, como siempre, queremos expresarlo en función de nuestras coordenadas generalizadas y vamos a reemplazarlo por las expresiones que sacamos más arriba, de modo que nos va a quedar que t es igual a un medio de m mayúscula por x punto al cuadrado más m minúscula sobre 2 por... Y acá empezamos a reemplazar. Entonces, lo que vamos a poner es esta expresión al cuadrado. Voy a abrir acá un corchete y nos va a quedar para este primer término, para este primer componente de la velocidad, nos va a quedar el cuadrado de este binomio, que va a ser x punto al cuadrado más 2 por x punto por q punto por coseno de tita más q punto cuadrado por coseno cuadrado de tita, es decir, el cuadrado del primer término, 2 por el primero por el segundo, el cuadrado del segundo término. Esto más, acá lo que vamos a poner es el cuadrado de esta expresión, que es más simple, tenemos q punto al cuadrado por el seno cuadrado de tita. Bien, entonces ahora vamos a reacomodar un poco esta expresión. Nos queda m sobre 2 por x punto más, a ver, acá otra vez, m sobre 2 por... esto queda igual, no hay mucho para hacer ahí. 2x punto, q punto coseno de tita. Y acá podemos hacer un factor común, porque tenemos q punto cuadrado en los dos términos. Nos va a quedar q punto cuadrado por, paréntesis, tenemos coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que es una conocida identidad trigonométrica. Esto es igual a 1, así que lo vamos a perder. Y podemos reescribir entonces nuestra energía cinética como un medio de la masa de la cuña por x punto al cuadrado más, y esto lo voy a distribuir a cada uno de los términos porque va a ser más simple las derivaciones de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Bien, no es necesario, pueden hacerlo de otra manera. Para mí este es el camino más simple. M sobre 2, x punto cuadrado, más, acá m, el 2 se nos simplifica, tenemos x punto, q punto, coseno de tita, más m sobre 2, q punto cuadrado. Y con esto tenemos nuestra expresión de la energía cinética. Para la energía potencial, vamos a tener únicamente la única que varía en su energía potencial va a ser el bloque de masa m minúscula,
porque este otro solamente se mueve en la horizontal, así que lo único que vamos a tener es que la energía potencial va a estar dada por energía potencial gravitatoria, que va a ser m por g por la posición i sub m, y como esta posición cuando aumenta disminuye su potencial, yo voy a poner en este punto, voy a poner u igual a 0, bien, tengo que determinar en qué lugar va a estar mi energía potencial igual a 0, entonces esto va a llevar un signo negativo, bien. Entonces, reemplazándolo por una expresión que esté hecha en base a nuestras coordenadas generalizadas, es decir, esta que tenemos acá, nos va a quedar como menos m por g por q por el seno de tita. De modo que ahora podemos expresar nuestro lagrangiano, t menos u, como, a ver, voy a copiar esta expresión de acá, la voy a copiar. Bien, el lagrangiano es igual a esto. Y va a ser menos esta expresión, así que me va a cambiar el signo de lo que sigue, más m por g por q por el seno de tita. Con esto ya tenemos completa nuestra expresión del lagrangiano y ahora lo único que queda es derivar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Vamos a tener que hacerlo dos veces porque tenemos dos grados de libertad, dos coordenadas generalizadas. En la primera lo vamos a hacer con respecto a x, así que nos va a quedar la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x punto. Esto menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x es igual a 0 porque estamos hablando de un sistema conservativo. Bien, entonces nos queda la derivada con respecto al tiempo de, vamos a derivar el lagrangiano cada uno de los términos que tengan x punto. En el primero tenemos, nos va a quedar m por x punto. En el segundo también nos va a quedar m minúscula por x punto. En el tercer término nos va a quedar m por q punto por coseno de tita. Y ya no tenemos más términos con x punto, así que la expresión queda ahí. Menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x, y buscamos aquellos términos del lagrangiano que tengan x. No tenemos en el primero, en el segundo no hay ningún término con x, así que acá nos va a quedar 0. Y esto es igual a 0. Entonces ahora derivamos esta expresión con respecto al tiempo, nos va a quedar m por x punto punto más m por minúscula por x punto punto más m por q punto punto por coseno de tita igual a 0. Y ya terminamos esta primera ecuación de Euler-Lagrange. Haciendo la segunda nos va a quedar la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q punto en este caso. Esto menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q es igual a 0. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de, vamos a buscar qué términos de lagrangiano tienen q punto. Tenemos en este y en este acá. Así que derivando el primero nos va a quedar entonces m por x punto por coseno de tita. Bien. Más, en este caso derivando con respecto a q, este 2 va a bajar acá y se nos va a simplificar con el otro 2, así que nos va a quedar m por q punto. Y nada más. A esto le vamos a restar la derivada del lagrangiano con respecto a q. Busquemos los términos que tienen q y vemos que solamente tenemos en el último término. De modo que esto nos va a quedar, derivando con respecto a q, esta q se nos desaparece. Así que nos va a quedar m por g por el seno de tita. Y todo esto es igual a 0. Entonces, derivando este corchete con respecto al tiempo, nos va a quedar m por x punto punto por coseno de tita. Recordemos que acá tita es una constante. Más m por q punto punto menos m por g por el seno de tita es igual a 0. Y con esto terminamos de desarrollar nuestras ecuaciones de Euler-Lagrange para este problema. Sin embargo, podemos separar, tratar de despejar x punto punto y tita punto punto, q punto punto, que son las
coordenadas que buscamos de nuestro problema para llegar a una expresión más útil. De modo que en esta expresión de acá voy a despejar q punto punto. Entonces esto nos va a quedar m por q punto punto es igual, todos estos términos los voy a pasar para el otro lado. Va a quedar m por g por el seno de tita menos m por x punto punto por el coseno de tita. Y ya que estoy, este m lo voy a tachar de todos, lo voy a tachar acá. Bien, entonces esto me va a simplificar bastante la expresión. De modo que acá tengo simplificada mi expresión de q punto punto. Esta ecuación de acá que la voy a llamar 1, a esta la voy a llamar la ecuación 2. Y voy a reemplazar 1 en 2, la ecuación 2 en la ecuación 1. Bien, reemplazando en este q punto punto. Entonces esto me va a quedar algo como, voy a tener m por x punto punto más m minúscula por x punto punto más, acá voy a tener entonces m por g, m por q por coseno de tita por cada uno de estos factores que tengo acá. Así que ya lo voy a ir distribuyendo. Me va a quedar m por g por coseno de tita por seno de tita más, menos m por coseno de tita cuadrado, porque acá voy a tener multiplicando, bueno, lo escribo así, por coseno de tita otra vez, por x punto punto. Y esto es igual a 0. Ahora lo vamos a acomodar un poco más. Entonces, en el siguiente paso voy a hacer un factor común con todo lo que tenga x punto punto, y me va a quedar x punto punto por m mayúscula más m minúscula menos, acá voy a tener m por el coseno cuadrado de tita, esta expresión de acá. Esto más m por g por el coseno de tita por el seno de tita. Esto es igual a 0. Entonces, en un paso más, para despejar x punto punto, todo este término pasa restando para acá. Me va a quedar menos, entonces m por g por el coseno de tita por el seno de tita. Y esto va a estar dividido por m más m minúscula menos m minúscula por coseno cuadrado de tita. De modo que veamos si esto tiene sentido. Lo que nos está diciendo es que con esta dirección de x que crece en este sentido, la aceleración va a ser negativa. Bien, porque veamos que este ángulo de tita es fijo, así que todo este término siempre va a ser negativo por este signo. Lo que nos dice es que la aceleración está en esta dirección, que es consecuente con las observaciones iniciales que tenemos de nuestro problema. Ahora para la expresión de q punto punto, lo que vamos a hacer es reemplazar este valor de x punto punto en la ecuación 2. De modo que nos va a quedar algo como q punto punto es igual a g por el seno de tita. Este menos por este menos de acá nos va a quedar más. Y nos va a quedar esta misma expresión, nos va a quedar m por g, coseno, puede ser coseno cuadrado, por multiplicar por este coseno de acá, coseno cuadrado de tita, seno de tita, y este término acá dividido m mayúscula más m minúscula menos m minúscula por coseno cuadrado de tita. Y otra vez lo que vemos es que esta aceleración en q va a ser siempre positiva. Bien, recordemos que estos valores de tita son fijos, entonces esto va a ser siempre positivo y este también, lo que nos indica es que la aceleración va a ser en este sentido como habíamos predicho inicialmente.